Buenas, queridos amigos, hermanos, Shalom. Vamos a continuar con la serie Blanco y Negro. Recuerden que la última vez lo que provocamos, lo que intentamos de parte de Dios compartir con usted al utilizar el título de Blanco y Negro, era procurando de que la intención principal era que íbamos a compartir con ustedes esto sin matices, a tratar de decir tal cual como la escritura lo está expresando, al pan pan, al vino vino. Y en esta ocasión vamos a hablar de la palabra, vamos a hablar de unas palabras. O sea, si tuviéramos que decir, oigan la segunda parte de blanco y negro, pongan ahí y subrayen principios y carácter. Quería utilizar el término principio y carácter solo para llamar su atención, porque esta semana nos tocó consejería con unos compañeros. Tuvimos la oportunidad, no voy a mencionar nombre, pero ya me autorizó la persona con quien platiqué y nos buscaron para una asesoría, una consejería matrimonial. Entonces, esta persona que se acercó a nosotros, una de las constantes que se repetía en el proceso o durante nuestro conversatorio eran palabras como esta. Y estos son 3 testimonios que voy a contar, o 3 historias muy cortas que voy a contar, porque ha sido una tendencia, no solo en estas 3 personas con las que tuvimos oportunidad de interactuar, sino que parece ser una constante que también está dentro de la iglesia y nos pareció interesante compartir con usted. Esta persona, la primera decía, hablaba de su pareja, decía, yo siempre di todo por mi esposa y yo siempre, o sea, empezó a darme su lista de sus quejas que él tenía, pero empezó a hablar de sus atributos. Me llamó poderosamente la atención que él sentía que no merecía que su esposa lo echara de la casa, porque hasta donde él pensaba, lo que él había hecho hasta ese momento no merecía que su esposa lo echara. Y resulta que ahora que su esposa lo echó, él tiene una nueva pareja, su esposa ya lo sabe, y ha utilizado al hijo, el hijo que tienen en común en el matrimonio, diciéndome él que su esposa sabe que él es débil, que su debilidad es su hijo, y por ahí es que su esposa lo está usando como para extorsionarlo y que eso no lo ve bien. Entonces, le voy a contar someramente esa parte de la historia. La segunda persona con quien interactuamos fue con un compañero, un hermano de batalla, que me decía, él me platicaba y me decía, mire, tengo un problema, me botaron de la empresa. Entonces él me platicaba que tenía alrededor de 25 años que le había dedicado a la empresa, 25 años, y que él consideraba injusto que a esta altura y con la edad que tiene, que el dueño de la empresa lo hubiera echado. Estaba yo con un tío mío y lo vimos tan cargado que nos vimos de alguna manera con la necesidad de quedarnos con él para que él se desahogara. Estuvimos platicando y él le hablaba de que era injusto. Y la tercera persona, la tercera historia con que queremos compartir con usted es de una dama que nos estaba platicando y compartía con nosotros cuando vino a pedir consejería espiritual. Decía, mira, ¿sabes lo que pasa? Tenía un problema y el problema que tenía era en su área en donde estudiaba, donde estudia. Y se había percatado de que no lograba, por más que se esforzara a sacar la máxima nota, porque ellas ya tenían en su mente de que la profesora a cargo de, en particular, una asignatura en particular, no le permitía a ella crecer, y que una de las formas que tenía era que nunca me coloca 100.
lo que en otros países sería como un 10. Pues, o sea, nunca me coloca la nota máxima y yo me esfuerzo y veo que otros estudiantes que ni siquiera participan, que ni siquiera dicen nada. Entonces ella decía que ella sentía que la profesora le tenía algún tipo de envidia o de celos porque nunca o sea, nunca ha obtenido la máxima calificación, y de hecho es la única asignatura donde no la ha conseguido y que ella tiene las mejores calificaciones de la universidad en donde ella asiste. ¿Qué nos llamó poderosamente la atención en estas tres personas, estas tres historias con que interactué en esta semana? Que tenían algo en común con cosas que yo he venido escuchando mucho tiempo, pero me pareció interesante compartirlo con usted, y es la siguiente. Decían palabras como, es que yo hago esto, yo, o sea, en su enojo, en su póngale mal genio, en su depresión, en su impotencia, póngalo como usted lo quiera llamar, decía, es que es cuestión de principios. Yo te decía, yo no tengo, me echaron porque yo no tengo pepitas en la lengua. Y entonces decían también, utilizaban el término, lo que pasa es, unos se quejaban y decían, lo que pasa es que mi jefe tiene mucho carácter. Y como yo no tengo ese carácter, y en otro también decía, otra de las personas decía, sí, lo que pasa es que yo no soy ningún pendejo. Y cuando hablan de las personas, también hablaban de cuando se me sube el apellido a la cabeza, no voy a mencionar el apellido por obvias razones, cuando el apellido se me sube a la cabeza, vamos a poner un apellido Cortés, cuando el Cortés se me sube a la cabeza, ellos tienen que ver qué yo hago. Y yo me empecé a analizar de que las personas utilizaban este tipo de discursos, que yo le digo la verdad en su cara porque por la verdad murió Cristo y hay cuestión de principios y yo cumplo y yo cumplí y yo soy una persona de carácter. Y yo empecé a pensar y analizar en el Señor. Es lógico que una persona, cuando siente que han sido injustos con él, la persona que se siente de alguna manera que con él no han sido injustos, generalmente para él tiene la razón, para él tiene la razón, y no le da la oportunidad, o por lo menos en todos los casos que interactué, ninguno dio la apertura para que pudiéramos analizar si de alguna manera la otra parte tenía algo de razón, o cuáles fueron las bases o los motivos de la contraparte para reaccionar con estas tres personas con diferentes historias, para reaccionar de la manera que lo hicieron. En otras palabras, nosotros nada más escuchamos la versión de la persona que nos habló, pero nosotros no tenemos forma de saber la versión. No tenemos cómo hacer contacto con la contraparte, ni con la esposa del hermano, ni con la profesora de esta muchacha, y ni con el dueño de la empresa que echó al amigo nuestro. Entonces, lo que sí me dejó inquieto es que la gente les gusta, o nos gusta a nosotros los seres humanos, mencionar a Dios, hablar y decir cosas de Dios, sin ni siquiera conocer a Dios. Nosotros no pretendemos que conocemos más a Dios que usted, pero hay una constante y se ve demasiado tanto dentro como fuera de la iglesia. ¿Cómo nosotros no leemos un manual que nosotros le llamamos Biblia, y la mayoría de las personas ni siquiera la leen, y las que las leen, muchos ni siquiera la escudriñan? Y si usted analiza y revisa la vida de cada uno de los seres humanos, ya sea cristiano o no cristiano, como usted le dé la gana, ¿cuánto tiempo invertimos al día, durante todos los días, en dedicárselo al Señor? No a hablar de Dios y de mencionar a Dios. Yo estoy hablando de tener una relación con Dios, de que cuando tú te levantas, no solo tú oras rápido, no solo tú oras porque ay, Señor, te pido como si es comida rápida, y te sales a la calle. O sea, yo estoy seguro, y una vez lo aprendí de uno de mis maestros terrenales, cuando me decía, yo me doy cuenta con facilidad cuando una persona no tiene una relación con Dios y no está cuenta con Dios. Y ni cuando están, dice, ¿sabe por qué? Cuando no permanecen en oración y no están leyendo la escritura, yo me doy cuenta. Y claro, para mí hoy es fácil, porque con ayuda de Dios
comprendí lo que me estaba enseñando mi maestro espiritual y empecé a verme en el espejo y a ver esas debilidades y esos defectos y esa falta de respeto hacia Dios en ese sentido. ¿Cómo es posible que en un día de 24 horas, pregúntele acá, hágase esta pregunta: ¿cuánto tiempo usted le dedica al día para orar a Dios? Y no hablo de orar a Dios como pidigüeño, como si Dios fuera un cajero automático o como un bombero apagafuegos. Estoy hablando de esa relación de sentarse y conversar con Dios como tu papá y decirle: Señor, estoy aquí, quisiera adorarte más, quiero agradarte. Señor, mira, en estos días tenía un malestar, pero eso no impidió que yo te alabara. ¿Cómo más puedo buscar tus ojos, tu rostro sobre mí? ¿Cómo puedo hacer de tu misericordia? No estoy hablando de esa oración de pedir cosas materiales, de que yo quiero que tú me des un esposo, una esposa, o que me des un carro, o que me des un trabajo, o Señor, ayúdame con esta enfermedad, o ayúdame con este malestar. No estoy hablando de esa parte, estoy hablando de tener una relación con Dios en donde cuando uno conversa con Él, uno se deleita en pasar tiempo con Él. Entonces, ¿cómo hay personas que les gusta hablar de Dios, pero no pasan tiempo con Dios? ¿Cómo hay personas que les gusta opinar sobre cualquier tema y sacan a Dios de la ecuación y ni siquiera leen la escritura, no la escudriñan, o si lo abren o lo hacen, cuántas veces lo hacen al día y durante la semana? Entonces yo no digo que el que más lo hace el más santo, el que más sabe, pero si mi papá me dio un libro de instrucciones, ¿por qué yo no paso tiempo con mi padre leyendo su escritura? ¿O por qué yo no paso tiempo con mi padre en la habitación secreta? Hay gente que dice que lo hace, pero sus frutos hablan por sí solo. Y estas personas empezaron a hablarme de una sarta de cosas donde yo no quito en ningún momento que tenían la razón y sus motivos para pensar de que ellos eran los que manejaban principio, carácter, que decían la verdad y que por la verdad murió Cristo y ese montón de cosas que se oyen muy bonito, pero sus frutos dicen otra cosa. La escritura está llena de promesas para nosotros y una de esas promesas tiene que ver con la paz. Y cuando una persona no tiene paz, esa paz que dice la escritura que sobrepasa todo entendimiento, yo no estoy hablando de esa paz de tu boca para afuera. Porque a la gente le gusta mencionar cosas de la escritura y Filipenses 4:13 y Isaías 42:20, qué sé yo. Pero lo dicen nada más como religioso, pero en el fondo su corazón está inquieto. Ellos en realidad no tienen paz, no saben ni para dónde van. Entonces voy a empezar a hablar hoy utilizando como base este preámbulo de esta historia para hablar con ustedes de ciertas cosas. Principio, la primera palabra que me inquietó, que es la que era repetitiva en estas tres personas y que lo he escuchado durante mucho tiempo, pero que se han intensificado en mi medio ambiente. Principios. Dice la Real Academia de la Lengua, dice que principio es la base, el origen o la razón fundamental sobre el cual se procede para pensar o reflexionar sobre cualquier cosa o materia, sobre cualquier materia. Otra vez, cuando estos compañeros compartían con nosotros y decían, es que es cuestión de principios, dice que los principios, la base, el origen o la razón fundamental por la cual se procede a pensar o reflexionar sobre alguna cosa. Usted sabe cuál es el principio de cada uno de nosotros, cuál debería ser esa palabra que se jactan de que es cuestión de principios. Y si aquí la palabra principio me habla de que es la base, el origen o la razón fundamental sobre la cual nosotros procedemos a pensar o reflexionar, las cosas sobre las bases sobre la cual nosotros debemos reflexionar o pensar, el origen sobre la cual nosotros debemos reflexionar o pensar, o la razón fundamental sobre la cual nosotros deberíamos reflexionar o pensar, es cuál es el papel que juega nuestro Dios, nuestro Señor en cada cosa que hacemos. Entonces no es solo decir y hablar y mencionar a Dios o a Cristo, es que en cada cosa que nosotros estamos haciendo, los principios de nosotros deben estar fundamentados en que debemos pensar en el Señor y reflexionar en Él para poder tomar decisiones o para poder discernir sobre un asunto. Entonces,
Ese tipo de, cuando la gente habla, ay, pero es cuestión de principio, entenderemos nosotros los seres humanos a qué nos referimos cuando decimos de principio. Y cuando la gente se jacta y dice, es que yo no tengo pepita en la lengua, y yo le digo lo suyo, le digo la verdad en su cara, y yo le digo una cosa, hay mucha gente que no está preparada para escuchar la verdad. Hay gente que ni siquiera te permite hablar. Cuando tú estás hablando, ellos te interrumpen. Cuando tú estás hablando, ellos no son capaces de escucharte 5 minutos, porque ya ellos tomaron sus decisiones, ya ellos están enfocados en lo que ellos quieren, y ellos no te van a permitir a ti que tú te expreses. Entonces una persona como esa no merece que tú deposites ni un ápice, pero ni así. Ese tipo de personas no merece que tú preste atención a nada de lo que dicen, porque si lo que están diciendo no viene de parte de Dios, nosotros no tenemos por qué escuchar esto. Y es difícil no interactuar con un Dios que siempre está escuchando. Usted no ha notado, Dios tiene muchas formas para hablarnos a nosotros. Y la principal es la escritura. Y la otra básica principal, la base y nuestro principio es sobre la oración. Entonces, ¿cómo nosotros pretendemos vivir una vida sin oración, sin la escritura? Y cómo tú dices, ay, pero es que yo no tengo pepita en la lengua, yo no tengo pepita en la boca. Tú no tienes pepita en la boca para decirle la verdad a otro en su cara, pero estas personas que ni siquiera te permiten hablar, ellos son los que siempre tienen el micrófono. Ellos son los que nunca dejan que tú te expreses. Tú tienes que correr de ahí, porque así como ellos tienen su forma de pensar y como ellos se expresan, con toda seguridad el resto de los mortales también necesitamos expresarnos, ¿sí o no? Entonces, me quedo pensando en que después la palabra que más empezó a sonar, más que principio, era la palabra carácter. Y ahí sí ya ya llegó el colmo de los colmos, porque me llevó a escudriñar y a verme en el espejo de la escritura. Entonces, voy a compartir con ustedes, porque en toda la escritura no existe la palabra carácter, para que sepa. Aparece nada más la palabra caracteres, que no tiene nada que ver con esto. Pero vamos a leer lo que dice la Real Academia de nuestra lengua española y cualquier lengua. Cuando van a hablar de la palabra carácter, dice que significa: es un conjunto de cualidades, atención, es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que las distingue, escúchese bien, que las distingue por su modo de ser o su modo de obrar con las demás. Otra vez, la palabra carácter es un conjunto de cualidades, o sea, son muchas cosas, es un conjunto, una serie de cualidades que identifican que son propias o de la circunstancia de una persona, que en este caso es lo que nos compete, de una persona que se distingue de las otras por su modo de ser o de obrar. Entonces, cuando las personas se empiezan a jactar y a llenarse la bocota de decir, es que yo tengo carácter, y es que usted debe tener carácter, y es que él tiene carácter y yo no, y es que o sea, hablan de cosas que ni siquiera entienden, se pasan repitiendo palabras y repitiendo conceptos que no entienden, pero se los restriegan a los demás. Y estas tres personas tenían en común estas palabras, y entre esas usaban la palabra carácter, una palabra que yo tengo escuchando desde que tengo uso de razón, pero que en los últimos 40 días se ha hecho más intensa en las cosas que me rodean y con la gente con la que yo comparto. Y me tengo que echar a reír, porque resulta que lo que la mayoría de las personas piensan que es el carácter es cualquier otra cosa menos carácter, y generalmente lo que tienen son demonios o son cosas que están muy parecidas a cosas demoníacas que a carácter. Y le voy a decir por qué. Porque si hay una serie de cualidades o circunstancias que hablan de una persona, de su forma de ser y de lo que hace, dice mi escritura, la que nosotros le llamamos Biblia, que hay un molde que es nuestro principio, que se llama Jesús. Y dice la escritura que el Señor dijo cuando se estaba bautizando, cuando lo bautizó Juan y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, se escuchó la voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y después dice, a él oíd,
Pregunta, decía, oíd a tu pastor, oíd a la monja, oíd al magistrado, oíd al presidente. Mire, cualquier persona que le habla a usted, por eso humildemente procuro que el Señor siempre filtre y ponga las palabras en mi boca para compartir con usted. Pero cualquier persona que el Señor use, nunca, jamás va a decir algo que contradiga la escritura. Y aquí es mucha gente mencionando, eso sí me irrita sobremanera, mencionando a Dios, pero ni siquiera leen la escritura. Entonces están hablando de un Dios porque lo hablan con pasión, pero con una pasión que detrás de ella lo que hay es más emoción que razón. Y no estoy hablando de la razón humana, estoy hablando porque la razón está dentro, contenida dentro de las bases y los fundamentos que nos da la escritura. Entonces, cuando nosotros concebimos un concepto como carácter para hablar con los demás y decir, no, pero es que yo tengo carácter, o decirle a los demás que te falta carácter, yo me he hecho a reír ahora. Lo he hecho siempre, pero ahora con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque cuando el Señor me dijo que al que yo tenía que escuchar era Cristo, porque ese es su Hijo en que tiene complacencia, ese es nuestro molde, esa es nuestra base, ese es nuestro origen, esa es nuestra razón fundamental para nosotros pensar y reflexionar, que es lo que la gente se jacta diciendo, es que es cuestión de principio. Bueno, como principio significa eso, nuestro principio está en poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, y nosotros tenemos que hacer cada cosa que hacemos como si es para Cristo, para el Señor. Entonces yo quiero saber si la escritura dice que nosotros debemos hacer las cosas como para Cristo, no poniendo el ojo en el hombre. Cuando tú insultas a un trabajador, cuando tú insultas a tu mujer, cuando tú insultas a tu marido, cuando tú estás rabioso faltándole respeto a un jefe, cuando tú le estás faltando respeto a la autoridad en tu país, cuando tú estás de energúmeno y grosero, y cuando tú estás despotricando de otra persona, mi pregunta es, ¿tú estás haciendo eso poniendo los ojos en Jesús y tú estás enfocado en lo que dice la escritura? Porque la escritura dice que poniendo los ojos en Jesús y que nosotros tenemos que hacer las cosas como para Cristo. Entonces yo quiero saber si cada vez que tú maltratas a alguna persona, ya sea mental, ya sea de boca o físicamente, yo quiero saber si tú lo estás haciendo pensando que Jesús es que está del otro lado. Porque si tú te sientas a reflexionar, como dice la palabra al principio, o tú te pones a pensar sobre eso, muchos de nosotros nos tragaríamos muchas de las palabras que queremos decirle. Hay mucha gente que yo le quisiera decir la verdad en la cara y gritarle la cosa y decir, yo no tengo pepita en la lengua, y le dije la verdad en su cara. ¿Cuál verdad? Que por la verdad murió Cristo. Y están mencionando cosas que ni saben. Le voy a abrir un paréntesis aquí. Por la verdad murió Cristo, sí y no. Sí, porque sí hay una verdad dentro de esa, pero no es que a Jesús lo mataron por la verdad. Lo que usted se le olvida es cuál fue esa verdad. La escritura dice que Cristo vino a salvar, y se vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Usted sabe quién estaba perdido? Sí, usted y yo, porque la escritura dice que no hay justo ni aun uno. Entonces a Cristo lo mataron por tu culpa y por la mía. Lo que significa es que cuando dice que por la verdad murió Cristo, la verdad que se revela aquí es que Cristo vino a morir por tus pecados, tus pecados y por mi pecado. O sea, la gran verdad es que tú eres tan mentiroso como el quien tú insultas. Es que tú eres tan irresponsable como los que tú insultas. La verdad es que tú eres tan adúltero como el que tú insultas. La verdad es que tú eres tan malo como el que tú acusas. O sea, no importa que con justa razón a ti te hayan ofendido, a ti te hayan maltratado, a ti te hayan robado, a ti te hayan ultrajado, pero ni tú ni yo somos inocentes ante los ojos de Dios, porque no hay justo ni aun uno. Pero la gente sigue mirando la paja del ojo ajeno y no ve la viga que hay en el suyo, dejando una estela de sufrimiento en el camino. Entonces vamos a hablar de carácter, porque si la escritura me está diciendo que a él oíd, entonces si yo tengo que oír a Jesús, vamos a oír desde la en blanco y negro una de las tantas cosas que vamos compartiendo el Señor mientras Dios nos lo permita en su misericordia. Entonces si el Señor me dice que a él oíd, que al que yo tengo que escuchar es Jesús, voy a remitirme a lo que dice la escritura para saber cuáles fueron las cosas que Jesús dijo, para yo escucharla a través de la Biblia y poder entonces hacer lo que él hizo. Atención, Mateo capítulo 11
el verso 29. Dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 11 verso 29. Dice así. Voy a empezar desde el verso 28 para que tenga más sentido. Decía Jesús hablando, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. O sea, usted está trabajado y usted está cargado. Yo aquí investigué qué significa la palabra cargado. Vamos a terminar todo el concepto. Dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y después dice Jesús, lo dijo y lo dice hoy para usted y para mí. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En algún momento Jesús dijo que tiene que tener carácter, que tiene que ser de principio. Tú no tienes que tener pepita en tu lengua. Dios no dijo, eso no dijo Jesús. Jesús dijo, cuando llegue el momento, yo pondré la palabra en su boca. Cuando llegue el momento, eso no es el momento porque por asunto de tiempo no lo vamos a compartir. Pero aquí dice, en blanco y negro, aprended de mí, que soy manso, no menso, manso y humilde de corazón. Y después dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que usted no sabe que no deja de ser yugo y no deja de ser carga. Y la palabra carga significa factura, tarea o servicio. O sea, la facturación por la que te tocaba pagar. Jesús dice que Él ya la pagó. Y entonces Él dice, porque mi yugo es fácil y mi carga, la factura que te doy para pagar, es ligera. Y si tú tienes mucha carga, dice que vayas a Él. Y te dice, y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. La palabra, para que usted sepa, la palabra manso en su original, aquí, ¿sabe qué significa? Apacible o pacífico. En ningún lado dice carácter. Dice, aprende de mí que soy manso. Y la palabra manso en griego original significa apacible o pacífico. Pero aquí hay gente desproticando en la radio, en el internet, en el Facebook, en el Instagram, y quemando llanta y cerrando calle y tirando balas, gritándole a empleados, gritándole a colaboradores, gritándole a mujeres, gritándole a niños. Sí, mi Biblia dice que el Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces no se dejen engañar. Carácter no es el que más grita. Carácter no es el que abre la boca. Carácter no es el que más golpea. Porque si tú quieres tener carácter, que es una cualidad que te hace sobresalir de los demás por tu forma de ser o lo que hace, Dios está diciendo a través de su Hijo Cristo que si tú quieres tener carácter, parte del carácter de Cristo es ser manso, apacible y pacífico. Mateo. Entonces, cuando pasó una historia en la escritura con el hombre que la escritura registra como el más manso, por haber escuchado la voz de los demás y no la voz de Dios, pagó las consecuencias de no haberse hecho, de no haber continuado como Dios lo hizo, como Dios hace y pide que seamos mansos y humildes de corazón. Números capítulo 12, voy a compartir con ustedes. Números capítulo 12 y el verso es el 3. Dice así de la siguiente manera. Y aquel varón Moisés era muy manso, no solo manso, muy manso, muy manso. Moisés dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero fíjense lo que dice en Números capítulo 20, verso del 2 al 13. Número capítulo 20, verso del 2 al 13. O sea, Moisés era muy manso y no había otro hombre más manso que él en todo el planeta Tierra. Y fíjense lo que le pasa a un gran varón de Dios. Moisés no era cualquiera. Números capítulo 20, vamos a leer el verso 2 en adelante. Dice,
Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué nos hiciste? Dice, ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué no nos has hecho subir a Egipto? ¿Para qué traernos a este mal lugar? Empezaron el pueblo, la congregación, a hablar mal de Moisés y de Aarón. Y termina sucediendo lo siguiente. Me voy a saltar, estamos en Números capítulo 20 y me voy a saltar al verso 6. Dice: y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión perfecto, y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara de Aarón, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y, atención, subraye, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él les mandó, y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y les dijo, atención, Jehová le dijo, la gloria de Jehová bajó y le dijo a Moisés: toma la vara y háblale a la peña. La peña tipifica a Jesús, para que usted sepa. La peña es un tipo de Jesús. Entonces, simbólicamente, había que hablarle a Jesús, hablarle. O sea, había que usar la vara y hablarle a Jesús, porque la vara representaba un tipo de autoridad. Pero había que hablarle a Jesús, hablarle a la peña para darle agua a la congregación. Pero mira cuando ya se reúnen ellos lo que hace Moisés. Dice Números capítulo 20 y estamos en el verso 11 y el verso 10. Y dijo: oíd ahora, rebeldes, dice Moisés, el hombre más manso, y esto está aquí con signo de admiración, o sea, de exclamación, lo que significa que ya Moisés ya estaba perdiendo la paciencia. Y entonces lanza la siguiente pregunta: ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? ¿De esta peña? En forma de pregunta. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y vivió la congregación y sus bestias. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y entonces dice en el verso 13: estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Atención, 2 cosas. Moisés pregunta: ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Primeramente, Moisés, ¿qué se creyó? Él no era que iba a sacar las aguas, Dios lo utilizó a él. Quien iba a sacar las aguas de la peña era Dios. Y Dios solo le dijo: háblale a la peña. No siguió las instrucciones tal cual le pidieron. El hombre más manso. ¿Sabe por qué? Porque la congregación lo había arrinconado tanto que como humano perdió los estribos. Y fue con rabia, insulta a la congregación y le dice: ustedes rebeldes, aquí lo dice, mira, dice: oíd ahora, rebeldes, lo dice aquí. Y el hombre está bravo, enojado. Y después, en vez de hablarle a la peña, le mandó 2 varazos, le pegó 2 veces. Lo manso del hombre muy manso. Ahora, no solo por eso pagó los platos rotos Moisés. Todos, no entró ninguno de esa generación a la tierra prometida. Porque usted corre el peligro de que Dios no le permita a usted llegar a las metas y a las promesas que ya Dios le entregó. Dios va a cumplir su promesa, pero no va a permitir que usted entre y goce de ellas. Si usted empieza a despotricar de los otros, de sus compañeros, de los que están en su hogar, de los que están en su entorno, entonces me vienes a hablar de tu profesora, me vienes a hablar de tu ex esposa y me vienes a hablar de tu ex jefe. Yo no estoy diciendo que ellos tengan la razón, pero Dios no nos enseñó esto.
No nos enseñó a ser rebeldes. Nos enseñó a ir y a pedir. Dice, a Él oí. Y después Jesús dijo, todo lo que ustedes le pidan a mi Padre, en mi nombre, yo lo haré. Hay que estar en sintonía y en armonía para pedirle a Dios las cosas. Y cuando Dios promete, lo tiene que pedir uno en el nombre de Jesús. Y hay que hablarle a Jesús. No puede uno ir a pegarle a Jesús. Y usted sabe cuando uno le pega a Jesús. Cuando uno va como rociando a Jesús diciéndole que tú me lo tienes que dar porque tú me lo prometiste. Y yo declaro y es ahora que lo vas a hacer. Y te pones hasta como Dios ya te dio la promesa a ti. Entonces tú empiezas a agarrar a todos los que están alrededor tuyo y a montarle tu poder sobre ellos, porque es que Dios te dio la bendición a ti. Mateo capítulo 5 verso 5 dice, para recordarle a ustedes, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y ahora voy a compartir con ustedes del libro de Gálatas. El libro de Gálatas, el capítulo es el 5. Y vamos a leer del verso 22 al verso 26. Uno que ya ustedes conocen. Y ya lo he repetido yo y lo voy a repetir nuevamente. Mas el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es estas cosas. Escuche, el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo que nos dejó Jesús antes de irse. Jesús dice, mira, yo me voy, pero yo no le voy a dejar solo. Yo le voy a enviar otro consolador. Y Él es que va a poner palabra en su boca. Él le va a enseñar. Lea la Escritura. Y ese Espíritu, los frutos de ese Espíritu, dice, son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Después dice aquí, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay leyes. Voy a seguir. Pero los que no son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Pregunta, cuando usted está poniendo la boleta en el tribunal, cuando usted está tirando piedra, cuando usted está cerrando calle haciendo huelga, cuando usted le está gritando a su esposa, a su esposo, a un compañero de trabajo, a un compañero en la universidad, en el colegio donde usted esté, a un vecino, ahí hay amor, ahí hay paz, ahí hay gozo, ahí hay benignidad, ahí hay paciencia, ahí hay mansedumbre, ahí hay templanza, ahí hay esto, porque no es por separado, porque no dice, y los frutos del Espíritu Santo son, dice, el fruto es como uno solo que contiene todas estas cosas. No como que, pero yo no tenía templanza, pero sí tenía paciencia. Pero yo tenía gozo, pero no tenía fe. No. Dice, más el fruto como uno singular son, dice, más el fruto del Espíritu Santo en el verso 22 son, dice aquí, el fruto dice, es. No dice son, porque cuando tú dices son, debería decir, más el fruto del Espíritu Santo son como varias cosas por separado. Y aunque aquí hay varias cosas, no lo tipifica en plural, no dice son, dice es. Más el fruto del Espíritu, el fruto uno del Espíritu Santo es, atención, es. Después dice amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y sabe por qué dijo esto? Porque si usted se adelanta arriba en el verso 16, ahí mismo en Gálatas, capítulo 5, verso 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por él, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ve cuando habla de las obras de la carne, la tipifica como varios. Y cuando habla del fruto, lo habla como uno y dice es. Y en cambio aquí, los frutos de la carne dice son, atención, son adulterio, fornicación, todo adulterio, todo el que esté casado teniendo relación
con una persona que no es su esposo o esposa. Fornicación, cualquiera que tenga relación con una persona con la cual no se ha casado. Inmundicia, lascivia, fíjense que son cosas sexuales, cosas eróticas. Lascivia. Después dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. O sea, no queda ahí. Cualquier cosa que se parezca a estas. ¡Wow! Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Cómo así? Yo le voy a decir una cosa a ustedes. Voy a dejar un pequeño paréntesis aquí antes de escudriñar un poquito sobre esto de la idolatría y sobre esto de la hechicería, porque a mí me parece importante algunas cosas que quiero compartir con usted antes de terminar, porque hace unos meses atrás estaba yo investigando sobre el asunto esto de la idolatría. Y lo tengo por aquí, lo tengo por aquí, lo tengo por aquí. Bien. Usted sabe qué significa la palabra idolatría. Ahora vamos a aclarar este paréntesis. Vamos a terminar aquí con Gálatas. Atención. Entonces, usted dice que es hijo de Dios. Usted dice que es hijo de Dios y que usted está hablando por ahí mucho de Dios. Y resulta que usted sigue fornicando, usted sigue en hechicerías, usted sigue con pleito. Se lo voy a leer. Los frutos de la carne son enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, fornicación, inmundicia, lascivia, borrachera, orgía, dice, y cosas semejantes a esta. Búsquelo en Gálatas, trágueselo completo todo el capítulo 5. Vamos a compartir, porque vamos a hablar Biblia en blanco y negro. Colosenses capítulo 3, y voy a leerle aquí todos. Dice, si pues, Colosenses capítulo 3, verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Verso 6, verso 5. Haced pues morir lo terrenal, dice, en vosotros. ¿Qué cosa? Dice, 2 puntos. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Atención, equipara la avaricia con idolatría. O sea, hay personas que no creen que son idólatras y lo son cuando tienen avaricia. Avaricia de tener la mujer que no es de él, avaricia de tener casas, avaricia de tener terrenos, avaricia de tener dinero, avaricia es avaricia. ¿Ok? Y eso es equiparado con la idolatría. Y dice también, sigue diciendo, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Mira lo que dice en el verso 8. Estamos en Colosenses capítulo 3, verso 8. Se lo repito lentamente. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. 2 puntos. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas en vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, donde no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos.
Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo con vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, no gritándoles, no grosería, no humillándoles, no vituperándoles, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Se lo voy a repetir. Y todo lo que hacéis, cuando juegas, deporte, habla por teléfono, te ducha, haces gimnasia, cuando comes, cuando trabajas, cuando estudias, cuando caminas, cuando compartes, y todo lo que hacéis, porque todo en todos los idiomas es todo, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y yo no me veo maltratando a mi esposa en nombre del Señor Jesús. No me veo maltratando a mis hijos en nombre del Señor Jesús. No me veo maltratando a la congregación y a mis hermanos en el nombre de Jesús. No me veo maltratando a mis compañeros de trabajo, ni de universidad, ni de colegio, ni mis vecinos en el nombre de Jesús. Porque cuando uno maltrata de palabra o cuando uno maltrata con hechos, entonces Jesús no está ahí, porque ahí no hay paciencia, ahí no hay benignidad, ahí no hay mansedumbre, ahí no hay nada de estas cosas. Ahí hay un problema que hay que poner en las manos de Dios para que Él sea que lo resuelva. Y voy a compartir algunas cosas con ustedes. Me enfoqué en la idolatría. ¿Sabe qué significa la palabra idolatría en el original? Significa fraude o extorsión. Y me tomé la labor de revisar según la Academia de la Lengua qué significaba la palabra extorsión. Dice: presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. Cuando este muchacho vino, no, y ahora cuando vayamos allá voy a arreglar con una abogada para que saque todas las pruebas que tiene del dinero que yo cojo, para que ella no coja el dinero que yo tengo, porque el dinero no va a ser para ella, que es para mi hijo, y la voy a castigar y no le voy a mandar plata. Cuando usted está con una pareja en su casa y dice: como no me quiso cocinar y no me está atendiendo bien, yo tampoco le doy dinero. O esas mujeres que se ponen: como no me está tratando bien, entonces hoy no va a tener relaciones sexuales conmigo, porque la escritura dice que uno no se puede negar, las parejas, los matrimonios. Pero hay gente utilizando esto como extorsión. No te doy esto y te amenazo. Bueno, si hay mujeres que dicen: como te sigas portando así, yo me voy de la casa. Y marido que digan: como tú hagas esto, yo me voy. Y es una serie de amenazas y extorsión. La Biblia sabe cómo le llama eso: idolatría, para que sepa que es igual que la avaricia. Entonces, cada persona que extorsiona a otro usando amenazas para poder conseguir lo que quiere de otra persona es un idólatra, para que usted lo sepa hoy. Y la palabra fraude, que es la acción, para que sepa, y la palabra fraude, ojo, porque la palabra idolatría significa en el original fraude y extorsión, y la palabra fraude en el original significa acción contraria a la verdad y a la rectitud. Y la verdad es
Cristo. Así que cuando usted hace algo contrario a lo que Cristo hizo, usted es un fraude. Y cuando usted extorsiona a persona amenazándola para conseguir lo que usted quiere, se llama extorsión, y a la extorsión se le llama idolatría. Entonces ese montón de gente que tienen el poder, profesores diciendo, oye, ¿y sabe cuántos profesores usan las carreras para decir, si usted sabe que si usted no pasa mi carrera, mi materia, mi asignatura, usted no se va a graduar? Eso es extorsión y la Biblia le llama idolatría. Y en Colosenses, eso no es de Dios. Cuando usted agarra y empieza a decirle, bueno, como tú me pongas esto de la pensión, yo no voy a hacer tal cosa. Cada vez que usted utilice cualquier argumento que usted es válido, como este muchacho que echaron, me dijo, bueno, y ahora cuando si me voy para otro lugar, me voy a llevar a todos los clientes conmigo para que él no se quede con esos clientes. Y le voy a empezar a decir a todas las cosas malas que hace ese señor. Pero los 25, los 30 años que trabajaste con él, estabas callado, aceptando la corrupción de tu jefe, pero ahora como te echaron, ahora tú vas a despotricar. Eso se llama extorsión, eso se llama fraude y eso es idolatría. Y la Biblia también habla de disensión, que parte de lo que va contra el espíritu, que es obra de la carne. Y la palabra disensión significa contienda, riña o altercado, y la Biblia lo tipifica como desunión, división o revuelta. Cualquier cosa parecida a esto no es de Dios. Para eso uno tiene que mantener una relación con Dios y no mencionar y hablar de Dios y que Dios me dijo, que Dios va conmigo y Dios, mencionando mucho el nombre de Dios en vano. Hay que tener una relación con Dios, hay que pasar tiempo con Dios. Y si usted no está orando con Dios y no pasando tiempo con Dios, usted es un hipócrita y es cualquier cosa menos hijo de Dios. Y lo otro es que cómo usted pretende hablar de un Dios sin usar una Biblia, un manual que se le puso para estudiar y para saber qué fue lo que dijo su hijo Jesús, entre otras cosas, porque Jesús dijo también en esa Biblia, que en esa Biblia le dijo a los fariseos, ¿a usted le parece que en ella hay vida? Dice que está la vida eterna y dice, y ellas dan testimonio de mí. O sea, Jesús dijo que toda la escritura habla de él. Y Jehová dice, mira, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Y cómo lo vas a oír si no lees la escritura? Lees pedacitos o los verbos o los versos que te conviene para echárselo a otro, pero para ti vete en el espejo y quítate la viga que nosotros tenemos en la nuestra. Tenemos que arrepentirnos todos los días y pedirle a Dios por misericordia, pero hay que pasar tiempo con Dios y hay que estudiar su escritura, porque la Biblia es el único libro en donde el autor está presente, y ese es Dios y nuestro Señor Jesús. Que el Señor nos enseñe más, y te invito a que una de las tantas cualidades que tiene nuestro Señor Jesús como carácter, te invito a que practique la mansedumbre, porque de ahí es donde viene ser manso y humilde de corazón. Shalom.